Lógica. Dialéctica. Ensayos de historia y teoría. E.B. Ilienkov. Lógica. Dialéctica. Ensayos de historia y teoría. E.B. Ilienkov. Ediciones 1 en 2. This work is licensed under the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by or send a letter to Creative Commons. PO Box 1866, Mountain View, Calcio 94042, USA. Este libro no se hizo para languidecer en una estantería o en una carpeta de ordenador. Por ello te animamos a que lo compartas o hagas tu propia versión, respetando la licencia, y te lo lleves de viaje allá donde desees. Primera edición. Traducción, Jorge Bayona. 1en2@protonmail.com https://1en2.wordpress.com. Ahora que está en tus manos, este libro es instrumento de trabajo para construir tu educación. Cuídalo, para que sirva también a quienes te sigan. 5. Índice. Introducción 8. Primera parte, de la historia de la dialéctica 12. Primer ensayo. Sobre el objeto de la lógica. ¿Cómo surgió y en qué consiste el problema? 13. Segundo ensayo. El pensamiento como atributo de la substancia 23. Tercer ensayo. Lógica y dialéctica 54. Cuarto ensayo. Principio estructural de la lógica. Dualismo o monismo 78. Quinto ensayo. La dialéctica como lógica 108. Sexto ensayo. Una vez más sobre el principio de construcción de la lógica. Idealismo o materialismo. 138. Segunda parte. Algunas cuestiones de la teoría marxista-leninista de la dialéctica 148. Séptimo ensayo. Acerca de la crítica materialista dialéctica del idealismo objetivo 149. Octavo ensayo. Comprensión materialista del pensamiento como objeto de la lógica 164. Noveno ensayo. Sobre la coincidencia de la lógica con la dialéctica y con la teoría materialista del conocimiento. 187. Décimo ensayo. La contradicción como categoría de la lógica dialéctica 206. 6. Undécimo ensayo. El problema de lo general en dialéctica. 221. Conclusión 237. Notas 239. E.B. Ilienkov 8. Introducción. La creación de la lógica con mayúscula, la exposición detallada y sistemática de la dialéctica, entendida como lógica y teoría del conocimiento del materialismo contemporáneo, tarea que nos legara B. y Lenin, adquiere en nuestros días agudeza especial. El carácter dialéctico manifiesto de los problemas que surgen en todas las esferas de la realidad social y del conocimiento científico obliga a comprender cada vez más claramente que solo la dialéctica marxista-leninista puede ser método de conocimiento científico y actividad práctica, que ayuda en forma activa al científico en la interpretación teórica de los datos experimentales, en la solución de los problemas que brotan en el proceso de la investigación científica. En los últimos 2-3 lustros se han publicado no pocas obras destinadas a sectores que forman parte de aquel todo en el cual soñamos. Ellas podrían considerarse plenamente como párrafos e incluso como capítulos de la futura lógica, como bloques más o menos terminados del edificio en construcción. Claro está que tales bloques no se pueden unir en uno solo en forma puramente mecánica. Y por cuanto la tarea de la exposición sistemática de la lógica dialéctica puede ser llevada a término solo con un esfuerzo colectivo, se impone la necesidad de definir aunque sí los principios más generales del trabajo conjunto. En los ensayos que ofrecemos a los lectores tratamos de concretar algunos de los principios de partida de esta faena común.
En filosofía, observó con ligera tristeza Hegel en su fenomenología del espíritu, más a menudo que en cualquier otra ciencia, caen en la ilusión de que en los fines y últimos resultados se expresa el quid mismo de la cuestión, incluso en su esencia perfecta, al lado de lo cual la práctica, propiamente hablando, no es esencial. 1. Lo dicho es muy exacto. Mientras consideren la dialéctica, la lógica dialéctica, como simple instrumento de prueba de una tesis adoptada de antemano, indiferentemente de si es propuesta al principio, como lo exigían las reglas de las disputas de la Edad Media, o se revela solo al final del razonamiento, para crear la ilusión de imparcialidad, lo que, al parecer, nadie esperaba, ella continúa siendo algo, no esencial, transformada en simple medio de prueba. Lógica dialéctica 9. De una tesis adoptada, o determinada, de antemano, ella deviene en sofística, parecida solo exteriormente a la dialéctica, pero vacía en realidad. Y si es cierto que la verdadera lógica dialéctica toma vida no en los resultados desnudos, ni en la tendencia del movimiento del pensamiento, sino solo en la forma del efecto, conjuntamente con su proceso de formación. 2. Es necesario también tener en cuenta esta verdad en el curso de la exposición de la dialéctica como lógica. Además, no hay que caer en el otro extremo, aparentando que no nos proponemos ningún fin, que determina, desde el principio, el modo y carácter de nuestras acciones en el curso del análisis del problema, que nos permitimos nadar irreflexivamente. Y por eso estamos ya obligados, de todos modos, a decir claramente que representa el objeto, en el cual queremos descubrir su necesaria desmembración interior. A grandes rasgos, nuestro objeto es el pensamiento, y la lógica dialéctica tiene como fin desarrollar su reflejo científico en aquellos momentos necesarios y en aquella sucesión necesaria que en nada dependen de nuestra voluntad ni de la conciencia. En otras palabras, la lógica está obligada a mostrar cómo se desarrolla el pensamiento, si es científico, si refleja, es decir, reproduce en los conceptos el objeto existente, fuera e independientemente de la conciencia y la voluntad, si crea su reproducción espiritual, crea su autodesarrollo, reconstruyéndolo en la lógica del movimiento de los conceptos, para luego reconstruirlo en la realidad, en el experimento, en la práctica. La lógica también es el reflejo teórico de tal pensamiento. De lo dicho se desprende que comprendemos el pensamiento como un componente ideal de la actividad real del hombre social, que transforma con su trabajo la naturaleza exterior y a sí mismo. La lógica dialéctica es por eso no solo un esquema general de la actividad subjetiva, que transforma creadoramente a la naturaleza, sino también, simultáneamente, un esquema general del cambio de cualquier material natural e histórico-social, en el cual esta actividad se ejecuta y por necesidades objetivas siempre está ligada. He ahí en que, a nuestro modo de ver, consiste el sentido verdadero de la tesis leninista de la identidad, no de la unidad, solamente, sino de la identidad, de la plena coincidencia, de la dialéctica, de la lógica y de la teoría del conocimiento de la ideología científica, materialista, contemporánea. Tal enfoque conserva, como una de las definiciones de la dialéctica, la definición que dio Engels de la dialéctica como ciencia de las formas y leyes generales de todo desarrollo, comunes al pensamiento y al ser. E.B. Ilienkov 10. O si con un desarrollo histórico, social y natural, y no de las formas y leyes del pensamiento, específicamente subjetivas. Pensamos que precisamente así puede unirse la dialéctica con el materialismo y mostrar que la lógica, devenida en dialéctica, es no sólo la ciencia sobre el pensamiento, sino también sobre el desarrollo de todas las cosas, tanto materiales como espirituales. La lógica comprendida de esa manera también puede ser verdadera ciencia sobre el pensamiento,
ciencia materialista sobre el reflejo del movimiento del universo en el movimiento de los conceptos. De otro modo, ella se transforma, inevitablemente, de ciencia sobre el pensamiento en una disciplina puramente técnica, en una descripción de sistemas de acciones con términos lingüísticos, como ocurrió con la lógica en manos de los neopositivistas. La concretización de la definición general de la lógica, arriba expuesta, debe, evidentemente, consistir en el descubrimiento de los conceptos que entran en ella, ante todo del concepto, pensamiento. Aquí surge otra vez una dificultad puramente dialéctica, definir enteramente este concepto, concretarlo, y también significa mostrar la esencia de la lógica, pues la verdadera definición puede darse no en la definición, sino en el descubrimiento de la esencia de la cuestión. Con el concepto pensamiento linda, de modo muy cercano, el concepto del mismo concepto. Dar una definición, aquí es fácil, pero será de mucha utilidad. Si adhiriéndonos a una conocida tradición en lógica, por concepto, nos inclinamos a entender no un signo, no un término, determinado por otros términos, ni simplemente el reflejo de los rasgos esenciales de la cosa, pues, en este caso, surge inmediatamente a primer plano el sentido de la pérfida palabra, esenciales, sino la comprensión de la esencia de la cuestión, nos parece que sería más correcto limitarse a lo dicho con respecto a las definiciones y empezar a examinar la esencia de la cuestión, partiendo de las definiciones abstractas, sencillas, y, en lo posible, indiscutibles para cada quien, y pasar luego a lo concreto. En este caso, a la comprensión marxista-leninista de la esencia de la lógica, concretamente, a su concepto desarrollado. Con todo lo dicho se determina la intención y el plan de trabajo. A primera vista puede parecer que este, si no enteramente, en medida considerable es una investigación histórico-filosófica. Sin embargo, las colisiones, lógica dialéctica 11. Ricas, de la realización de los asuntos de la lógica, no son para nosotros el objetivo, sino apenas el material fáctico, a través del cual surgen poco a poco los contornos precisos de la lógica del asunto, aquellos mismos contornos generales de la dialéctica como lógica que, críticamente corregidos, evaluados de nuevo, de modo materialista, por Marx, Engels y Lenin, caracterizan también nuestra comprensión de esta ciencia. Primera parte. De la historia de la dialéctica. Lógica dialéctica 13. Primer ensayo. Sobre el objeto de la lógica. ¿Cómo surgió y en qué consiste el problema? El método más perspectivo de resolver cualquier problema científico es el de su enfoque histórico. En nuestro caso tal enfoque resulta, además, muy actual. La cosa es que ahora se denominan con el nombre de lógica doctrinas que se distancian considerablemente en la comprensión de los límites del objeto de esta ciencia. Por supuesto, cada una de ellas pretende no solo y no tanto a la denominación, cuanto al derecho de considerarse el único peldaño moderno en el desarrollo del pensamiento lógico mundial. Por eso hay que levantar la historia del problema. El término lógica, aplicado a la ciencia del pensamiento, fue introducido por primera vez por los estoicos, que distinguían con esta denominación aquella parte de la doctrina de Aristóteles que coincidía en realidad con sus propias ideas sobre la naturaleza del pensamiento. La denominación lógica la tomaron del término griego logos, que significa literalmente razón, y la indicada ciencia se aproximaba al objeto de la gramática y la retórica. La escolástica de la Edad Media formalizó y legalizó de una vez por todas esta tradición, transformando la lógica precisamente en simple instrumento, órganon, de disputas verbales, en un medio de interpretación de las
sagradas escrituras, en un aparato puramente formal. Como consecuencia de esto quedó desacreditada no solo la interpretación oficial de la lógica, sino incluso su misma denominación. Por eso la lógica aristotélica, castrada, perdió mucho a los ojos de todos los prominentes naturalistas y filósofos de la nueva época. Por la misma causa, la mayoría de los filósofos de los siglos XVI-XVIII evitaban en lo posible utilizar el término lógica, para nombrar la ciencia del pensamiento, del intelecto o la razón. Este nombre no figura en los títulos de las grandes obras sobre el pensamiento de aquel entonces. El reconocimiento de la inutilidad de la versión oficial de la lógica escolástica formal como órganon del pensamiento real, del desarrollo del conocimiento científico, es el leitmotiv de todo el pensamiento filosófico avanzado. E.B. Ilienkov 14. De aquel tiempo. La lógica de que ahora se sirven más bien lleva al fortalecimiento y conservación de los errores, que tienen su fundamento en conceptos generalmente aceptados, que a la búsqueda de la verdad. Por eso ella es más perjudicial que útil. 3. Hacía constar Francis Bacon. La lógica, sus silogismos y gran parte de otros de sus preceptos ayudan más bien a explicar a otros las cosas que ya saben, o incluso, como en el arte del huye, a razonar torpemente sobre lo que ignoran, en vez de estudiarlo. 4. Le hace eco René Descartes. John Locke supone que, el silogismo, en el mejor de los casos, es sólo el arte de llevar la lucha con ayuda del pequeño conocimiento que poseemos, sin agregarle nada. 5. Fundados en esto, Descartes y Locke consideraban necesario incluir toda la problemática de la lógica anterior en la esfera de la retórica. Por cuanto la lógica se conserva como ciencia especial, se interpreta unánimemente no como ciencia del pensamiento, sino como ciencia de las reglas del uso de las palabras, los nombres y los signos. Hobbes, por ejemplo, desarrolla la concepción de la lógica como cómputo de palabras-signos. 6. Haciendo el balance de su experiencia sobre la razón humana, lo que define el objeto y la tarea de la lógica así, la tarea de la lógica es el examen de la naturaleza de los signos que empleamos para comprender las cosas o para transmitir su significación a otros. 7. Él interpreta la lógica como teoría de los signos, como semiótica. 8. Pero la filosofía, por fortuna, no encajaba en tal noción. Las mejores inteligencias de aquella época comprendían muy bien que si la lógica se interpretaba en el espíritu arriba descrito, sería cualquier cosa, menos la ciencia del pensamiento. Es cierto que a los representantes de la concepción puramente mecanicista sobre el mundo y el pensamiento tal comprensión de la lógica les convenía. Por cuanto interpretaban la realidad objetiva geométricamente abstracta, consideraban objetivas y científicas solo las características puramente cuantitativas, los principios del pensamiento en las ciencias naturales y matemáticas se fundían, a su modo de ver, con los principios lógicos del pensamiento en general. Esta tendencia aparece en forma acabada en Hobbes. Descartes y Leibniz enfocan esta cuestión mucho más cautelosamente. A ellos también los dominaba la idea de crear una matemática universal, en vez de la ridiculizada y desacreditada lógica anterior. También soñaban con la institucionalización de una lengua universal, y un sistema de términos univalentes y rigurosamente definidos, y por eso susceptibles de operaciones puramente formales. Lógica dialéctica 15. Sin embargo, tanto Descartes como Leibniz, a diferencia de Hobbes, veían perfectamente las dificultades de principio que se alzaban en el camino de la realización de esta idea. Descartes comprendía que definir los términos de una lengua universal no podía ser producto de un acuerdo amistoso, sino obtenerse solo como resultado de un análisis esmerado de las simples ideas con las cuales, a modo de ladrillos, se forma todo el mundo intelectual de los hombres, que la lengua más exacta de la matemática universal
puede ser apenas algo derivado de la filosofía de la verdad. Solo entonces se lograría sustituir el pensamiento sobre las cosas, dadas en la imaginación, o si, según la terminología de entonces, en la contemplación, y, en general, en la práctica material sensitiva real de los hombres, por una especie de cálculo de los términos y aserciones, y hacer deducciones tan exactas como la solución de ecuaciones. Adhiriéndose en este punto a Descartes, Leibniz limitaba categóricamente la esfera de aplicación de la matemática universal, solo a aquellas cosas que entran en la esfera de acción de la fuerza imaginativa. La matemática universal debe exhibir, según él, la lógica de la fuerza imaginativa, y nada más. Pero justamente por eso se excluyen de su incumbencia la metafísica, las cosas proporcionadas solo a la razón, como pensamiento y acción, y la esfera de la matemática habitual. Limitación muy sustancial. El pensamiento, en todo caso, queda aquí fuera de los límites de la competencia de la matemática universal. No es asombroso pues que Leibniz, con ironía no disimulada, incluyera la lógica expuesta por Locke en el enfoque puramente nominalista, según el cual la lógica se comprende como ciencia especial de los signos. Leibniz descubre las dificultades que conlleva tal comprensión de la lógica. Ante todo, constata él, la ciencia del razonamiento, de la formación de los juicios, de la invención, por lo visto, se diferencia mucho del conocimiento de la etimología de las palabras y de su uso que constituye un no sé qué indeterminado y arbitrario. Además, al explicar las palabras hay que hacer incursiones a la esfera de las ciencias, como es visible en los diccionarios. De otra parte, es imposible estudiar las ciencias sin definir al mismo tiempo los términos. 9. Por eso, en vez de dividir la filosofía en tres ciencias distintas, lógica, física y ética, cosa que Locke copia de los estoicos, Leibniz prefiere hablar de tres aspectos distintos de una misma ciencia, de unas mismas verdades: teórico, física, práctico, ética, y terminológico, lógica. A la lógica anterior corres. Eve Ilienkov 16. Pone aquí simplemente el aspecto terminológico de la ciencia, o según expresión de Leibniz, la sistematización del conocimiento según los términos del Vademecum. 10. Es de suponer que tal sistematización, incluso la mejor, no es una ciencia sobre el pensamiento, pues Leibniz tenía sobre este una idea más profunda. Pero la verdadera doctrina sobre el pensamiento la incluía en la metafísica, siguiendo en este sentido la terminología y la esencia de la lógica de Aristóteles y no la de los estoicos. Pero ¿por qué debe estudiarse el pensamiento en los marcos de la metafísica? La cuestión, naturalmente, no radica en señalar el departamento, en el cual figura la comprensión teórica del pensamiento, sino en el modo determinado de enfocar la solución de un problema filosófico esencial. Esta dificultad, que surge constantemente ante cada teórico, consiste en la comprensión de cómo se relacionan uno con otro el conocimiento, la totalidad de conceptos, especulaciones teóricas e ideas, y su objeto, si concuerda uno con otro o no, si corresponde a los conceptos con los cuales opera el hombre algo real que se halla fuera de su conciencia. ¿Es posible comprobar esto? Y si es posible, ¿cómo hacerlo? Las preguntas son complejas en grado sumo. Responderlas afirmativamente, con toda su aparente claridad, no es muy fácil que digamos. En cambio, las respuestas negativas pueden apuntalarse con argumentos muy sólidos. Veamos cómo, por cuanto el objeto, en el proceso de su comprensión, se refracta a través del prisma de la naturaleza específica, de los órganos de percepción y de juicio, por tanto conocemos cualquier objeto solo en el aspecto que adquiere como resultado de la refracción. El ser de las cosas fuera de la conciencia no es indispensable refutarlo aquí. Se refuta,
solamente, esto, la posibilidad de comprobar si tales cosas existen en realidad o no como nosotros las conocemos y comprendemos. Una cosa, tal como se refleja en la conciencia, no se puede comparar con la cosa que existe fuera de la conciencia, pues es imposible comparar lo que hay en la conciencia con lo que no está en la conciencia, no se puede confrontar lo que yo conozco con aquello que no conozco, no veo, no percibo ni comprendo. Antes de yo poder comparar mi representación de la cosa con la cosa, debo comprender también esta cosa, o sí, transformarla también en representación. En resumidas cuentas, yo comparo y confronto siempre la representación solo con la representación, aunque pienso que comparo la representación con la cosa. Lógica dialéctica 17. Naturalmente, se puede comparar y confrontar solo objetos homogéneos. Sería absurdo comparar puds, 11, con arsines, 12, o el sabor de un bistec con la diagonal del cuadrado. Y si quisiéramos, de todos modos, comparar el bistec con el cuadrado, compararíamos no ya el bistec y el cuadrado, sino dos cosas que poseen una forma espacial geométrica igual. En la confrontación, las propiedades específicas de una y otra cosa no pueden participar. Sería absurdo, por ejemplo, hablar de la distancia que hay entre el sonido y una mesa. Siempre que se habla de la distancia existente entre dos objetos, se trata de una distancia dentro del espacio. Se supone que los dos objetos existen dentro del espacio, como puntos de este. Y solo después de que los unamos subespecie spatii, bajo el punto de vista de espacio, n de la edit, los distinguimos como distintos puntos de espacio. El hecho de hallarse dentro del espacio, es precisamente lo que constituye su unidad. 13. Dicho con otras palabras, cuando se quiere establecer cualquier relación entre dos objetos, se confronta siempre no las cualidades específicas, que hacen que un objeto sí el sonido A, y el otro una mesa, un bistec, o un cuadrado, sino solo las propiedades que expresan algo, tercero, distinto de su ser en la cualidad de las cosas enumeradas. Las cosas confrontadas también se consideran como modificaciones distintas de esta, tercera, propiedad, común a todas ellas, diríase de su interior. Si en la naturaleza de dos cosas no hay un tercero, común a ambas, las diferencias entre ellas son un absurdo completo. Donde interiormente se correlacionan entre sí objetos tales como concepto, pensamiento y cosa. ¿En qué espacio singular ellos pueden confrontarse, compararse y diferenciarse? Existe aquel tercero, en el cual ellos son lo mismo, a pesar de todas sus diferencias evidentes. Si no existe esa substancia común, que expresan de distintos modos el pensamiento y la cosa, entre ellos no se puede establecer ninguna correlación necesaria interna. En el mejor de los casos, se puede percibir solo una relación exterior como aquella que establecían entre la posición de un astro en la bóveda celeste y los acontecimientos en la vida personal, una relación entre dos series de acontecimientos absolutamente distintos, cada una de las cuales transcurre de acuerdo con leyes rigurosamente específicas. Entonces tendría razón Wittgenstein, cuando dijo que las formas lógicas eran místicas, inexpresables. E.B. Ilienkov 18. Pero en el caso de la relación entre el pensamiento y la realidad se añade todavía otra dificultad. Sabemos a qué puede conducir y conduce la búsqueda de una tal substancia especial, que no sería ni pensamiento, ni realidad material, pero, al mismo tiempo, formaría la substancia común de ellos, el tercero, que una vez aparecería como pensamiento y otra como ser. Pues el pensamiento y el ser son conceptos que se excluyen mutuamente. Lo que es pensamiento, no es ser, y viceversa. ¿Cómo es posible, en tal caso,
confrontarlos uno con otro. ¿En qué puede fundarse su interacción? ¿En qué son ellos lo mismo? Esta dificultad fue elocuentemente expresada por Descartes, en una forma lógica franca. Ella constituye el problema central de toda filosofía, el problema de la relación del pensamiento con la realidad existente fuera e independientemente de él, con el mundo de las cosas en el espacio y en el tiempo, el problema de la coincidencia de las formas del pensamiento con las formas de la realidad, el problema de la verdad, o apelando al lenguaje filosófico tradicional, el problema de la identidad del pensamiento y el ser. Para cada uno es claro que el pensamiento y las cosas fuera del pensamiento están lejos de ser lo mismo. Para comprender esto no se necesita ser filósofo. Cada uno sabe que una cosa es tener 100 rublos en el bolsillo, y otra soñar con ellos, tenerlo solo en el pensamiento. El concepto es, evidentemente, solo el estado de la substancia especial que colma el cráneo, no importa cómo se interprete cada substancia, como tejido cerebral, o finísimo éter del alma, que se aposenta allí, como en un apartamento, como estructura del tejido cerebral, o formal, estructura del discurso interior, en forma del cual se realiza el pensamiento en el interior de la cabeza, pero el objeto se halla fuera de la cabeza, en despacio, más allá de los límites de la cabeza, y representa un algo completamente distinto que el estado interior del pensamiento, de la representación, del cerebro, del discurso, etc. Para comprender y tomar en cuenta con claridad cosas tan evidentes de por sí, no es necesario en absoluto poseer la inteligencia de un Descartes. Sin embargo, es necesario poseer la rigurosidad analítica de su intelecto para determinar exactamente el hecho de que el pensamiento y el mundo de las cosas en el espacio no son solo y simplemente fenómenos distintos, sino también abiertamente opuestos. Lógica dialéctica 19. El intelecto claro y lógico de Descartes es tanto más necesario para comprender la dificultad que de aquí le resulta el problema, de qué manera estos dos mundos, de una parte, el mundo de los conceptos, el mundo de los estados internos del pensamiento, y, de otra, el mundo de las cosas en el espacio exterior, se conforman, no obstante, entre sí. Descartes expresa tal dificultad del siguiente modo. Si el ser de las cosas se determina por su extensión y las formas geométricas espaciales de las cosas son las únicas formas objetivas de su ser fuera del sujeto, el pensamiento no se revela de ninguna manera por su descripción en formas del espacio. La característica espacial del pensamiento no tiene ninguna relación con su naturaleza específica. La naturaleza del pensamiento se revela por los conceptos, que no tiene nada de común con la expresión de modelos geométricos espaciales de ningún género. Para Descartes, tal concepción tiene la siguiente fórmula: el pensamiento y la extensión son dos substancias distintas, y substancia es lo que existe y se determina solo por sí mismo, y no por otro. Entre el pensamiento y la extensión no hay nada común que pudiera expresarse en una determinación especial. Dicho de otro modo, en la serie de determinaciones del pensamiento no hay ni un solo rasgo que entre en la determinación de la extensión y viceversa. Pero si tal rasgo común no existe, es imposible deducir racionalmente del pensamiento al ser y viceversa, porque la deducción exige un término medio, que entraría en la serie de determinaciones del pensamiento y en la serie de determinaciones del ser de las cosas fuera de la conciencia, fuera del pensamiento. El pensamiento y el ser no pueden tocarse uno con otro, pues en tal caso su divisoria, línea o punto de contacto, sería lo que simultáneamente los divide y liga entre sí. En virtud de la ausencia de tal divisoria, el pensamiento no puede limitar a la cosa extendida, ni la cosa a la idea, a la expresión mental.
Ellos, diríase, se penetran y atraviesan libremente uno a otro, sin encontrar en ninguna parte límite. El pensamiento, como tal, no es capaz de interactuar con la cosa extendida, ni la cosa, con el pensamiento, cada uno gira en el interior de sí mismo. Surge inmediatamente el problema: ¿cómo están relacionados entre sí el pensamiento y las funciones corporales en el individuo? Que ellos están relacionados, es un hecho evidente. El hombre gobierna conscientemente su cuerpo, determinado espacialmente, entre otros cuerpos, sus impulsos espirituales se transforman en movimientos espaciales, y los movimientos de los cuerpos, provocando cambios en el organismo humano, sensaciones, c. Eve Ilienkov 20. Transforman en modelos mentales. Entonces, el pensamiento y el cuerpo extendido, sin embargo, como que interactúan. ¿Pero cómo? ¿En qué consiste la naturaleza de esta interacción? ¿Cómo se determinan ellos, es decir, limitan uno a otro? ¿Cómo ocurre que la trayectoria estructurada por el pensamiento, en el plano de la imaginación, por ejemplo, la curva, trazada en conformidad con su ecuación, resulta congruente, coincidente, con el contorno geométrico de la misma curva en el espacio real? Vale decir, la forma de la curva en el pensamiento, es decir, en forma de valor, de signos algebraicos de una ecuación, es idéntica a la curva correspondiente en el espacio real, o si a la curva trazada sobre un papel, en el espacio fuera de la cabeza. Esto es, pues, una y la misma curva, solo que una vez está en el pensamiento, y otra, en el espacio real. Por eso, actuando de acuerdo con el pensamiento, comprendido como sentido de las palabras, de los signos, yo actúo, simultáneamente, en rigurosísimo acuerdo con la forma, en este caso, con el contorno geométrico, de la cosa fuera del pensamiento. ¿Cómo puede ser eso, si la cosa en el pensamiento, y la cosa fuera del pensamiento, no solo son distintas, sino también absolutamente opuestas? Y los contrarios absolutos significan, precisamente, no tener entre sí nada común, idéntico, ninguna determinación que simultáneamente entre, en calidad de rasgo, en el concepto, cosa fuera del pensamiento, y en el concepto, cosa en el pensamiento, cosa mental. ¿Cómo pueden concordarse entre sí, y no de modo casual, sino sistemática y regularmente, dos mundos, que no tienen entre sí nada de común, o idéntico? Este es el problema, en torno al cual gira el cartesianismo, el mismo Descartes, Geulincx, Malebranche, y la masa de sus discípulos. Malebranche, con la graciosa manera que le es propia, expresa la dificultad de principio, que de aquí resulta. Así, durante el sitio de Viena por el ejército turco, los defensores de la ciudad veían, indudablemente, solo, turcos trascendentales. Sin embargo, los muertos eran turcos de pura cepa. La dificultad aquí es clara, y absolutamente insoluble para el punto de vista cartesiano sobre el pensamiento, pues los defensores de Viena apuntaban y disparaban en concordancia con la imagen de turcos que tenían en sus cabezas, en concordancia con los turcos, pensados, trascendentales, y con la trayectoria de las balas computada en la mente, haciendo blanco en turcos de verdad, no. Lógica dialéctica 21. Solo en el espacio más allá de su cráneo, sino también fuera de los límites de las murallas de la fortaleza. ¿Cómo así? Porque concuerdan dos mundos que no tienen entre sí nada de común, el mundo pensado, el mundo en el pensamiento, y el mundo real, el mundo en el espacio. Solo Dios lo sabe, responden Descartes, Malebranche y Geulincx. Desde nuestro punto de vista, esto es inexplicable.
Este hecho puede explicarlo únicamente Dios. Él concuerda entre sí dos mundos contrarios. El concepto, Dios, sirve aquí de construcción teórica, con ayuda de la cual se expresa el hecho evidente, pero enteramente incomprensible, de la unidad, de la coincidencia, de la congruencia, identidad, si nos place, de fenómenos que por definición son absolutamente contrarios. Dios es tercero, lo que en calidad de eslabón intermediador, ata y concuerda el pensamiento, con el ser, el espíritu, con el cuerpo, el concepto, con el objeto, las acciones en el plano de los signos y las palabras con las acciones en el plano de los cuerpos reales, geométricamente determinados, fuera de la cabeza. Aferrada sin rodeos a un hecho dialéctico en forma desnuda, el pensamiento y el ser fuera del pensamiento son contrarios absolutos, que se hallan, sin embargo, en concordancia entre sí, en unidad, en relación mutua necesaria e interacción, y por consiguiente, que se subordinan a una misma ley superior. La escuela cartesiana capituló ante la teología y atribuyó el hecho inexplicable, desde su punto de vista, a Dios, declarándolo milagro, o sí, intervención abierta de fuerzas sobrenaturales en la cadena causal de los procesos naturales. Por eso, Descartes, creador de la geometría analítica, no pudo explicar racionalmente la causa, según la cual la fórmula algebraica de la curva, con ayuda de la ecuación, corresponde a la, en sí idéntica, imagen espacial de esta curva en un dibujo. Aquí en realidad, no puede arreglársela sin Dios, pues las acciones con signos y a base de signos, en concordancia solo con los mismos signos, con su sentido matemático, es decir, acciones en el éter del pensamiento puro, no tienen, según Descartes, absolutamente nada de común con las acciones corporales reales en la esfera de las cosas determinadas espacialmente, en concordancia con sus contornos reales. Las primeras son, acciones puras del espíritu, o del pensamiento como tal, y las segundas son acciones del cuerpo, que repiten los contornos, los rasgos geométricos espaciales, de los cuerpos exteriores, y por eso están plenamente subordinadas a las leyes del mundo exterior, material espacial. E.B. Ilienkov 22. En la actualidad, este problema está no menos agudamente planteado en la llamada filosofía de la matemática. Si las especulaciones matemáticas se interpretan como construcciones del intelecto creador de los matemáticos, libres, de toda determinación exterior, que trabaja exclusivamente con reglas, lógicas, y los mismos matemáticos, siguiendo a Descartes, se inclinan muy a menudo a interpretarlas precisamente así, se hace completamente enigmático e inexplicable porque los hechos empíricos, los hechos de la experiencia exterior, en todo momento concuerdan, coinciden, en su fórmula matemáticamente numérica, con los resultados obtenidos mediante cálculos puramente lógicos, mediante acciones puras del intelecto. Esto es muy confuso. Solo Dios puede ayudarnos aquí. Dicho con otras palabras, la identidad de los indicados contrarios absolutos, pensamiento, espíritu, y extensión, cuerpo, también la reconoce Descartes como principio real. Sin él sería imposible, y no solo inexplicable, incluso su idea de la geometría analítica, pero se explica como asunto de Dios, como un modo de intervención suya en las relaciones mutuas del pensamiento y el ser, del espíritu y el cuerpo. Además, Dios, en la filosofía cartesiana, especialmente en Malebranche y Geulincx, puede sobreentenderse más que tradicionalmente, católicamente ortodoxo, que desde fuera, sentado en un elevado trono celestial, gobierna los cuerpos y las almas de los hombres,
concuerda las acciones del espíritu con las acciones del cuerpo. Esa es la esencia del célebre problema psicofísico, en el cual no es difícil descubrir la fórmula específica concreta, y por eso, históricamente limitada, del problema central de la filosofía. Por consiguiente, la cuestión de la comprensión teórica del pensamiento, de la lógica, y no en manera alguna de las reglas de operar con signos verbales u otros, se apoya en la solución de los problemas cardinales de la filosofía, de la metafísica, expresándonos un poco al modo antiguo. Y esto presupone dominar la erudición del pensamiento teórico verdadero, representado por los clásicos de la filosofía, que sabían no solo plantear los problemas con extremada exactitud, sino también resolverlos. Lógica dialéctica 23.